Feliz tarde, gente linda. Y hoy estamos aquí empezando un ciclo súper bonito de conversas sobre temas que tienen que ver con la mudanza al campo. Porque, bueno, de las cosas que he como que aprendido en este proceso personal y en el acompañar a otros en ese deseo de vivir en el campo, una de las cosas que vengo transitando es que aristas, de dimensiones de de esta, este proyecto, ¿no? De esta idea de mudarnos al campo. Entonces, bueno, por eso se me ocurrió esta idea de ir conectando con personas que nos pueden dar aportes a todas y a todos sobre la transición al campo, ¿no? Y hoy he invitado a una mujer súper especial que se llama María Gabriela Hinojosa. Ella es urbanista y viene de una experiencia que ella nos contará un poco más en el proceso de la entrevista, donde ha ido, bueno, construyendo su propia mirada de la sostenibilidad y también, pues también generando propuestas y aportes en este sentido. Yo creo que además es muy lindo en este momento que vivimos, que habemos muchas personitas colocando todo nuestro corazón y todo nuestro saber al servicio de la madre tierra, ¿no? Entonces, creo que tanto Maga como yo hacemos parte de eso. Y bueno, hoy es un día como de entrelazar esas experiencias, ese sentir, esos sueños también, eh, para colocarlos al servicio de otras que resuenen con esto y que además esta conversa pues sirva para animar esos caminos, ¿no? Para animar esos caminos a quienes desean hacer este proceso para que, bueno, vayan comprendiendo algún poquito más, vayan resonando, vayan sintiendo, vayan pensando, ¿no? Y bueno, yo le quiero dar la palabra a Maga, empezando por hacerle una pregunta que me parece súper importante, ¿no? Que es, ¿cómo mira, cómo siente Maga este tema de la transición al campo? Hola Mari, bueno, gracias por la invitación a este espacio tan hermoso de conversaciones tan necesarias para justamente abrir el mundo a través bueno, de lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y hacia dónde estamos queriendo ir. Eh, Efectivamente, mi nombre es María Gabriela, soy urbanista y bueno, esta búsqueda de la vuelta al campo parecería un poco como contradictoria, porque bueno, urbanista se supone que estamos es en la nota de la ciudad, este, y yo he estado más bien como siempre jalando hacia el otro lado, y en algún momento fue contradictorio porque en la universidad, bueno, el foco era el diseño de ciudades, el tema de la densidad urbana, lo compacto, las aglomeraciones, mientras más, pues, sí, mientras más densas, mejor, ¿no? Y bueno, ya tanto teóricamente eh, como a nivel de lo que la realidad nos ha mostrado, no es sostenible, que solamente estemos en ciudades. Si bien en la ciudad podemos acceder a muchos servicios, a la cultura de una manera mucho más diversa, y es demasiado necesario retomar el campo porque desde allí, y ahí me conecto mucho bueno, con la alimentación, con el ritmo de vida, con la salud. Entonces es un proceso muy integral, muy holístico y algo que a mí me llamó siempre, ya a nivel personal, también por mis procesos como mujer y como mi ritmo y mis intereses también que tienen que ver con lo artístico, mi llamado era, bueno, yo necesito tener contacto con la tierra. Y creo que es algo que en realidad todos los seres humanos lo necesitamos porque somos parte de todo este ecosistema. Y en las ciudades, lamentablemente, la concepción ha estado muy estructurada en función del asfalto, del cemento. Entonces, entrar en salirse como de esta lógica de la ciudad moderna y mirar hacia una posibilidad de desarrollo, sí, o sea, de crecimiento, de evolución en el campo de una forma coherente y que no nos
no nos aparte eso de la tecnología o de la generación de nuevas culturas. Pues es un desafío, obviamente, en nuestro país. Sí, sí, ciertamente es un gran, gran desafío porque nosotros venimos siendo urbanos, 70% urbanos desde hace más de 40 años. Realidad que ahorita apenas el mundo está tocando, como que ya apenas somos más de 50% urbanos a nivel mundial. Nosotros en Venezuela tenemos mucho tiempo ya siendo urbanos y con eso toda la cantidad de problemas y desafíos que se presentan en la ciudad: contaminación, saturación de los servicios, eh, bueno, todo lo que implica la gestión de transporte, movilidad, etcétera, con sus matices, obviamente, humanos y sociales, como sociedad venezolana que somos, pero no sé, cuando hacemos el análisis macro, nos damos cuenta de que también es un problema urbano, o sea, es un problema de la forma en la que elegimos asentarnos. Entonces, mirar hacia el campo es una alternativa que para mí ha tenido mucha coherencia. eh, Sin embargo, obviamente el proceso ok, eso no quiere decir que todos vamos a ir al campo entonces en estampida y vamos a crear en el campo eso que hicimos en la ciudad, por favor, no. Justamente tiene que ser desde una mirada regenerativa, desde una mirada sostenible, consciente, en armonía con el entorno que estamos asentando, donde nos estamos asentando. Y creo que eso también se puede trasladar a las ciudades, o sea, esa forma de habitar, que yo le llamo regenerativa de los territorios, se puede también implantar o se puede llevar a la ciudad, solo que sí empieza desde un trabajo desde el ser, que ahí es desde donde pues Lunarte, que es la propuesta de Laboratorio Urbano de Naturaleza y Arte para la Regeneración de Territorios, es la que traigo eh, como mi espacio de acompañamiento para este tránsito al, al campo, pero creo que es en los territorios, o sea, es en los territorios en los que estamos, en los que habitamos y también hacia donde transitamos. Bueno, es una idea muy hermosa, que es para conversar muchísimo, pero de alguna manera esa ha sido mi forma de sintetizar o de descodificar ese anhelo, ese sueño, que como bien tú lo has planteado acá. eh, bueno, este sueño de volver al campo, pero ¿de qué manera volvemos? Porque no es solamente, ay, bueno, sí, me provocó, ajá, ¿qué implica todo eso? Implica unos cambios de hábitos, implica unos cambios en nuestras formas de hacer economía, de vincularnos, o sea, de tantos aprendizajes que a veces hacerlo como que, ay, sí, yo creo que en un año o en 2 años ya todo está listo. No es así, o sea, maravilloso si fuese así, pero humanamente y en nuestros propios ritmos naturales, la naturaleza va a un ritmo distinto al que venimos acostumbrados en la ciudad. Entonces, bueno, eso como apertura Ve, a todo este señora, tema. tan bella. Mira que me parece divino eso. Dijiste así como en una frase, es que la transición al campo tiene que ver con entender que es posible el desarrollo humano, el crecimiento humano desde otro lugar, ¿no? Completamente diferente. Y ahí eso se me cruza con el tema de la regeneración, que es uno de los temas donde te he escuchado y me parece que haces un aporte bien importante. Y me gustaría que nos contaras un poco de eso, ¿no? Porque además en el ámbito de todo este mundo de la conexión con la naturaleza, de lo sostenible, la vida en el campo, la regeneración viene tomando protagonismo en el último tiempo, ¿no? Incluso para alguna gente es así como, bueno, sostenibilidad, regeneración, son lo mismo, no lo son, ¿no? Entonces yo creo que sería bien lindo que nos pudieras como traer esa claridad de qué hablamos cuando hablamos de la regeneración. A ver, cuéntanos, Maga, ayúdanos en eso. Sí, mira, bueno, sabes que teóricamente, sobre todo a la gente que estamos en el mundo de la academia, aunque hemos pasado por ahí, y a los intelectuales les encanta sacar distinciones, nos encanta sacar distinciones de pedacitos a pedacitos al final. Para mí igual tiene sentido esto, más allá de una pretensión intelectual, porque la regeneración, o sea, nosotros venimos de un planteamiento, primero de una economía, vamos a iniciar desde la economía, del desarrollo pleno, o sea, del desarrollo solamente en el ámbito económico. Allí ocurre una crisis porque hace más de 70 años, más de 100 años, entonces ocurre la crisis porque el desarrollo económico no estaba a la par con el desarrollo social ni el desarrollo ambiental.
Entonces, o no, eso no estaban en congruencia. Entonces ocurre esto que en el 72 creo que fue que se hizo el informe de Brundtland, aquí está entrando el sol intensamente, en el 72 se realizó el informe de Nuestro Futuro Común, que fue el que fue pionero para el establecimiento del concepto de desarrollo sostenible, y en ese momento en la definición de desarrollo sostenible enunciaba algo como aquel desarrollo que es capaz de generarse sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, en esa síntesis, ok, nos permite decir, ok, vamos entonces a planificar y a pensar en un desarrollo, a ejecutar un desarrollo que el día de hoy nos permita, sí, crecer, desarrollarnos, pero sin comprometer el futuro. Ajá. Pero la gran pregunta allí es, bueno, ¿qué pasa con eso que ocurrió ya en un pasado, que ya contaminamos, que ya es un problema? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso también? Entonces, y también, o sea, ¿cómo logramos revertir ese daño y cómo además en el proceso en el que estamos avanzando nos adelantamos un poco más, o sea, logramos hacerlo, diseñar de una manera virtuosa para que nos hagamos cargo del pasado y también dejemos en el futuro algo positivo y algo que solito ande, ¿no? Entonces allí es donde entra el tema, el concepto de desarrollo regenerativo, y justamente tiene que ver ya con un proceso de transformaciones y de cambios internos en el ser humano que va abordando, o sea, va dejando mucho mejor todo lo que está pasando alrededor. Entonces, eso también viene, el tema de la regeneración viene de los suelos, viene de la parte agrícola, de cómo restauramos el suelo que de repente ha sido utilizado por monocultivos o por elementos tóxicos. Aquí creo que el sol me va a mover un poquito, porque no sé Vale, si me tranquila. está encandilando mucho. Este, bueno, eh, viene también desde la biología y desde los suelos, como comprender que ya hubo un daño y que necesitamos mover esa tierra, necesitamos hacer un trabajo allí para que podamos realmente establecer una nueva agricultura, un nuevo sembradío que ya esté en concordancia con, con ese nuevo desarrollo. Entonces hay que hacer un trabajo previo de regeneración para que de ahí sí pueda haber un desarrollo armónico en el futuro. Entonces, para mí esa palabra es muy poderosa, es un verbo, o sea, regenerar, y está vinculado con el individuo y con el ser que somos, y además lo asocio mucho a nuestro entorno natural, porque nosotros, digamos, la misma naturaleza tiene esa capacidad regenerativa, así como nuestra piel. O sea, nosotros nos rompemos, y el romperse de repente es ese maltrato que le hicimos, esa contaminación, no sé qué. Bueno, nos rompemos y entonces ahora lo que ocurre es que le damos tiempo, nos apartamos, le damos tiempo para que sane. En ese momento nosotros no podemos decirle, entonces ahora vamos a maquillarte. No, 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 o sea, tienes que darle tiempo a que sane ese espacio, y la piel solita recibiendo nutrientes, recibiendo mucho amor, o sea, va a poderse sanar y va a poder entonces brillar nuevamente, va a poder resurgir. Entonces, para mí en eso consiste la regeneración. Pues puede estar, es un concepto que da para todas las áreas de nuestra vida. De hecho, en Lunarte se habla de las dimensiones del ser, el cuerpo y el territorio, eh, porque empieza en el ser, o sea, en nuestras emociones, en nuestras creencias. Para nosotros poder co-crear un mundo regenerativo necesitamos transformar creencias, y también el proceso de transformar esas creencias y de desaprender implica hacerlo de una manera diferente a como la aprendimos, porque si comenzamos con las mismas, digamos, con las mismas estructuras educativas con las que aprendimos en el otro sistema, entonces no estamos haciendo nada, estamos cayendo en lo mismo. Entonces es tan transversal, ¿no? Es un proceso, pero es también muy intuitivo. O sea, sí, es conectar otra vez con el hecho de que estamos dentro de un todo. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con los sistemas, con observar la naturaleza, tiene que ver con volvernos a preguntar em, quiénes somos, para dónde vamos, para qué estamos. O sea,
por eso el Lunarte también trae este ámbito del reflexionar, el sentir pensar, el reflexionar, el volvernos a preguntar cosas esenciales y desde allí poder ecocrear, poder hacer para regenerar. Vale, bellísimo. Maga, sabes que cuando te escucho me llega algo así muy bonito, porque cuando te oigo hablar de este verbo hermoso, regenerar, yo lo siento también como el ser capaces de entender que hay una sabiduría en la madre tierra, ¿no? Que hay una sabiduría allí y que nosotros tenemos como la responsabilidad de encontrarnos con eso, incluso encontrando que está dentro de nosotros, ¿no? Pero me parece súper lindo porque, no sé, en el fondo escucho algo así como de alguna manera un espacio de humildad, de rendición, de permitirme el encuentro y la escucha, o sea, me parece tremendamente hermoso. Y efectivamente empieza en nosotros. Y una de las cosas que te he escuchado es que lo vinculo con esto, es esta idea de que, bueno, de que es que los territorios no solo están allá afuera, somos un territorio también en todo este proceso de transformación. Así que me encantaría como que juntaras esta conexión con la sabiduría, con esos territorios. Sí, justamente aquí partimos de que el ser es un territorio también a regenerar y el ser está compuesto por corazón, mente, corazón, cuerpo y espíritu. Y en esa conexión, el ser, bueno, yo esto lo reivindico ahora mucho más porque nosotros somos un microcosmos dentro del gran cosmos. Entonces, en ese microcosmos realmente están ocurriendo muchas cosas y nosotros tenemos, o sea, nosotros nada más podemos ver partecita de eso, digamos, visualmente podemos ver una partecita, pero en la naturaleza están pasando tantas otras cosas que a lo mejor por nuestra capacidad humana no tenemos esa, o sea, no podemos verlo todo. Pero, por ejemplo, hay pájaros, hay animales que pueden ver una cantidad de colores que nosotros no vemos. Y nosotros somos ignorantes ante eso, pero eso existe. Asimismo, pues las aves pueden escuchar una cantidad de sonidos que nosotros no podemos escuchar y ellos se comunican entre ellos de esa manera. Para nosotros eso pasa y nosotros pues estamos en otra frecuencia. Igual para el ser humano también, o sea, nosotros tenemos una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión mental y una dimensión espiritual. Y esa dimensión que llama la espiritual, llama la conexión sutil, o sea, aquí yo en Lunarte también tratamos se trata de volver a conectar con los ciclos del universo y del cosmos, porque así como la luna tiene efectos en las mareas, pues tiene efectos en nosotras como mujeres, pero también tiene efectos en los hombres, en el movimiento del sol, o sea, lo de los planetas. Entonces, todo esto está ocurriendo y nosotros no somos ajenos a eso, no somos ajenas a eso. Entonces es un trabajo de volver a conectar con esa esencia y desde allí es que vamos a poder sintonizar con lo que está ocurriendo alrededor. Y es un proceso que viene desde el corazón. Está demostrado ya hoy en día que el corazón tiene una capacidad eh, electromagnética y que incluso piensa. O sea, el corazón es un segundo cerebro, luego también el estómago es un tercer cerebro. O sea, se tienen ahora investigaciones que demuestran que todo esto está en tan magnífica sincronía que, que nos invita a mirar otra vez internamente y, y a sintonizar con eso, porque desde allí es que vamos a poder como agarrar el ritmo regenerativo realmente, porque estamos en una dinámica degenerativa, una dinámica agresiva, una dinámica que todo es ya corriendo, o sea, entonces, pero cuál es el destino final de todo esto? Entonces, bueno, sí, desarrollo sostenible, las máquinas más fuertes, podemos ahí, pero todo es una dinámica que tú dices, bueno, pero te estás metiendo en una licuadora de acciones, a lo mejor sin ningún propósito, y o sea, realmente el proceso es lo que hace falta mirar más lento, es lo que hace falta detenerse, observar, reflexionar. Y allí ya hay una regeneración. En estos días leía, y es también una de las actividades que hacemos en Lunarte, que son las caminatas sentipensantes, o que invitan a ir un poco más lento, o sea, no es la caminata por la carrera, que muy bien, chévere, que cuides el físico, excelente, pero es la caminata de ir más lento, de atender al cuerpo, de escuchar, y en ese andar resulta que
electromagnéticamente, o sea, el cerebro empieza a hacer nuevas conexiones que no haría si estuvieses o en reposo o yendo rapidísimo. Y además empiezan a ocurrir cosas que es que en esa lentitud, aparentemente, el cuerpo empieza a darse un espacio como de oxigenación mayor y te da mayor vitalidad en la semana. Nos ocurrió hace poco que hicimos una caminata con un grupo acá donde estoy ahorita de tránsito y fue tan hermoso, fue una caminata de casi 4 horas dentro de una montaña. Íbamos justamente lento, pausado, observando, contemplando. Y resulta que en la semana yo fui registrando, digamos, cómo se iba sintiendo la gente, algunas personas que estuvieron en la caminata, y lo que me dijeron fue que sintieron mucha más vitalidad. ¿Sabes? Como a veces, no, que vamos a subir a la montaña, entonces la gente queda súper cansada al día siguiente. No, esta caminata fue que más bien revitalizó. Entonces, ese es como el proceso desde el ser, o sea, ese cambio lo hacemos internamente y ya empezamos a estar en bienestar con nosotros mismos y con el entorno. Entonces es muy hermoso, digamos, y cómo está al alcance de nuestras manos. O sea, no es que nos tenemos que inventar una pastilla milagrosa, ni que la tecnología más de punta, la tecnología la tenemos nosotros en nosotros mismos. Y claro, de ahí puede pasar más cosas. Pero si no hacemos esa recapitulación interna, nunca va a pasar afuera. Vale, buenísimo, Maga. Fíjate que definitivamente cuando hablamos de la mudanza al campo, las personas sienten que, bueno, uno de los factores como importantísimos o de las razones por las cuales lo hacemos es por salud, ¿no? Justamente. Y definitivamente, bueno, o sea, el encuentro con la vitalidad es una de las cosas más importantes, porque en esta cultura que vivimos estamos continuamente estresados, cansados, que ya no podemos más, que tal, tal, tal. Entonces, imagínate, descubrir la vitalidad es casi que bueno, o sea, toda una novedad, porque vivimos cansados, ¿no? Así es. Y cuando te escuchaba también sentía así como bueno, como que efectivamente la oportunidad de vivir en el campo, más allá de solamente visitarlo con alguna frecuencia, definitivamente como que nos abre una posibilidad, y me atrevo a escuchar tu palabra, regenerar, ¿no? O sea, nos permite Ujú. como la posibilidad de regenerar esto en diferentes aspectos de la vida. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Cuando ya justamente, no es solo el tránsito, sino es como el establecerte, pues. ajá, mira, una de las áreas, por ejemplo, que de nuestra vida, que resulta a veces como, dice, bueno, uno se alimenta bueno, porque tiene que comer, ¿sabes? Y resulta que en el proceso de alimentarse ya nos estamos entregando una cantidad de nutrientes, una cantidad sí, de vitaminas y todo eso. Entonces, si en esa área de nuestra vida, que es el alimento, no le prestamos atención o lo hacemos de una forma degenerativa, pues la consecuencia es que nuestro estómago a lo mejor va a tener que trabajar más o va a tener que filtrar muchas más toxinas. Entonces, si lo hacemos de una forma regenerativa, estamos constantemente consumiendo alimentos, vitaminas, minerales, o sea, que son extractos, digamos, esenciales, distinto a la comida rápida. Por ejemplo, aquí el concepto de lo rápido y lo lento también es vital en el proceso regenerativo en nuestras áreas de vida, porque está la comida rápida, está la moda rápida, está, bueno, esto del andar rápido, como el estrés y todo esto. Cuando le colocamos el espacio, la concepción del ir lento, del caminar lento, del conversar lento, del darnos el espacio, darnos el momento para escuchar al otro, darnos el espacio para escucharnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de alimentarnos y que sea un ritual el comer y que sea el proceso de ir a comprar la fruta o a cosechar la fruta también sea un ritual. Entonces, claro, cuando me hablas de repente de las áreas de la vida, la salud es algo holístico. La salud no es solamente la medicina la salud es despertarme todas las mañanas y salir al sol y recibir de allí vitamina D. O sea, es descalzarme y de allí
equilibrar electromagnéticamente, porque ya sabemos que existe un proceso de antiinflamatorio cuando pisamos tierra. Entonces, son tantas cosas que son regenerativas de nuestro ser y están al alcance de nuestro propio hábitat, que en el campo, ahí sí estamos, yo siento mucho más cerca de eso, de esa vitalidad, que en la ciudad, porque en la ciudad, bueno, de repente vivimos en un edificio de tantos pisos, o sea, se nos dificultaría un poco más ir al jardín, no sé qué, que no es que no exista eso, pero en la mayoría de las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, estamos muy apartados. Entonces también es un desafío, digamos, para los urbanistas, para los diseñadores de ciudad, los que están creando pues, en la ciudad. Bueno, ¿cómo hacemos de esas ciudades espacios más verdes, espacios donde todos podamos acceder a pisar tierra, a mirar al sol, o sea, a que nuestras ventanas y nuestros balcones estén despejados realmente, que no tengamos que respirar smog todo el tiempo, sino que mira, tengamos un aire de calidad? Entonces, eh, la regeneración es multidimensional y, y está realmente al alcance de nosotros. En la vuelta al campo lo que hace es, yo creo que acelerar esa regeneración, porque ciertamente es muy medicinal volver al campo. Vale. No, definitivamente la vuelta al campo pasa por esas aristas que has mencionado, ¿no? De hacernos conscientes de que es un proceso de transformación que empieza en nosotros y efectivamente una oportunidad de una vida más saludable en diferentes aspectos, en todos los aspectos de la vida, como decías, en la alimentación, en la posibilidad del aire que respiramos, de la conexión con la tierra. Y yo siento además, bueno, en mi experiencia, fíjate, yo que me mudé de Caracas a Mérida en Venezuela, eh, es todo un desafío, porque por lo menos aquí aprendí que el ajetreo no estaba afuera, ¿sabes? El ajetreo no estaba en la ciudad, el ajetreo estaba aquí adentro y que yo podía estar aquí en Mérida a un ritmo mucho más tranquilo, entre comillas, pero que yo podía estar corriendo igualito, haciendo mil cosas, ¿no? Entonces es increíble como las capitas de profundidad a la cual todo este sistema está dentro de nosotros mismos, ¿no? Y cómo el hacernos conscientes es un paso cada día, cada día, cada día, en esto de poder definitivamente hacer esta regeneración. Así que bueno, me encanta como poder tener contigo esta mirada global del asunto holística, como para ampliar ese darnos cuenta de todas estas dimensiones. Y Maga, tú has nombrado varias veces a Lunarte. Así que yo quiero que nos cuentes un poquito más de Lunarte, que tiene las caminatas sentipensantes, pero hay otras actividades por allí lindísimas que has estado promoviendo, entonces me encantaría que nos cuentes más. A ver. Sí, bueno, Lunarte es el Laboratorio Urbano de Naturaleza y Arte para Regenerar Territorios, una iniciativa que, digamos, comienza a tener nombre ya en el primer año de pandemia. Empieza como a dar sus primeros conceptos, este, porque, bueno, personalmente yo inicio mi proceso de acompasarme con mis propios ciclos, con mi ciclo menstrual, con ser más consciente de mí misma. Y en ese tránsito, bueno, me conecto mucho con la luna, con el arte. Yo, pues, he sido también parte de actividades culturales que pues, me nutren muchísimo. Y en ese yo llevarlo a cabo en mi propia vida, trabajar con la naturaleza, sembrar, estando en la ciudad, ojo, caminar en la montaña. Entonces, en ese proceso de yo vivirlo, yo misma vivirlo, cambiar hábitos, o sea, ya no, por ejemplo, dejé de utilizar toallas sanitarias, eh, dejé de usar desodorantes y, o sea, productos cosméticos comprados en tiendas químicos, sino que ahora, bueno, pasé por hacer como una desintoxicación y ahora lo que consumo o son productos artesanales que hacen productoras, cosmetólogas naturales. En la medida de mis posibilidades compro o consumo productos alimenticios agroecológicos o locales. Entonces, hago todo mi proceso tanto de reutilización, reciclaje. O sea, yo comencé con eso como mis modos de habitar en mí, yo misma, ¿no? Y
cuando convertí eso en un sistema propio, me empecé a dar cuenta que más personas alrededor mío o se estaban interesando o estaban en esa búsqueda, y lo que empecé fue a extenderlo, y desde la mirada como urbanista, digamos, me planteé que esto, digamos, las ciudades, los espacios que vayamos a co-crear, deben venir de personas que hayamos hecho este tránsito interno primero, porque al contrario, pues va a salir una cosa como muy teórica o muy abstracta o muy desde la imaginación, pero no está incorporada. Entonces, si no está incorporada, pues difícilmente vamos a llegar a validar que eso sí se puede hacer en la realidad, ¿no? Entonces, desde allí aparece Lunarte, ya no como mi combinación luna y arte, sino como un laboratorio urbano de naturaleza y arte para regenerar territorio. Que entonces hoy en día ya trabaja a través de 3 dimensiones, que es la dimensión del ser, el cuerpo y los territorios que habitamos, o sea, llámalo nuestro hogar, nuestros vínculos con la comunidad, llámalo la ciudad, o sea, llámalo la oficina o cualquier espacio en el que yo esté transitando, pues eso es un territorio, pero también están los territorios mentales, los territorios emocionales. Todos esos territorios también son espacios de regeneración. Entonces, por ejemplo, las caminatas antipensantes son actividades que en principio nos ayudan a sensibilizarnos. ¿Qué ocurre? Que yo imagino que este tránsito, o sea, dentro de mi propósito de transitar y regenerar territorios y acompañar esos procesos, eh, hay mucho, mucho por hacer, y lo primero es sensibilizarnos con eso, porque a veces uno le puede hablar de estos temas a alguien que está súper desconectado, o sea, ni siquiera lo ve, no lo entiende. Entonces lo primero es sensibilizarnos, y una manera maravillosa de sensibilizarnos es a través de, bueno, vamos a caminar, simplemente caminar, pero vamos a hacerlo más lento, vamos a estar presentes acá. Y ya allí empiezan a pasar cosas casi que mágicas, pero es biológicamente están ocurriendo, que es que, oye, mira, resulta que estoy sintiendo que la brisa me está pegando por la cara, algo que nunca me detuve a ver. Estoy viendo como los pajaritos están moviéndose, o escucho el canto de los pájaros, y eso me genera una sensación pues de asombro. Entonces, así, simplemente una caminata te puede entregar una experiencia de sensibilización psicoemocional, psicomágica incluso, que te vincula con el entorno en el que estás. También está el espacio de la escritura o de la elaboración de los diarios, ecodiarios, lo llamo yo los diarios antipensantes. Es un espacio también pues, de acompañamiento a nuestros territorios emocionales, donde, bueno, todo esto que estamos realizando, estos movimientos regenerativos internos, nos causan un montón de emociones contradictorias. Dicen, bueno, pero entonces voy a renunciar a mi comodidad, o sea, tantas creencias y tantos paradigmas que van derrumbándose, que necesitan un espacio eh, para hacerse, ¿no? Para drenarse. Y a mí me sirvió mucho el proceso de la escritura para avanzar en ese acompañamiento propio. Además de muchas otras, pues, espacios de acompañamiento, pero ese particularmente me lo apropié. Y yo hago mis propias libretas, entonces también tengo doy talleres de elaboración de libretas con materiales de reciclaje, donde en esos diarios es justamente donde vamos a poder plasmar, bueno, cómo estoy yo hoy, día tal, que la luna está en tal ciclo, en tal lugar, que el astro está en tal lugar, ¿qué me dice esto de mí? Entonces ahí hago el espacio de reflexión. Y ya eso es una herramienta sentipensante. Y bueno, ya la tercera experiencia que, digamos, estoy en trabajo con Lunarte, crear experiencias con los otros, ¿no? Que es eco-crear con el otro, con las otras personas, con organizaciones, cómo yo me relaciono con el otro desde un espacio regenerativo también, porque eh, pues en esta vuelta al campo, en esta vuelta a un modo de vida regenerativo y sostenible, también el cómo me estoy vinculando con el otro es necesario. Yo no estoy sola en esto, o sea, somos una red interdependiente. Entonces es necesario mirar ese espejo constantemente, y mientras voy haciendo el trabajo adentro, se va haciendo el trabajo afuera, cómo me estoy comunicando, qué estoy escuchando, qué estoy aprendiendo del otro, qué me está mostrando.
Y bueno, ahí se crean experiencias, ahí entonces se generan experiencias que a nivel ya cultural, educativo, pues puede traducirse en un encuentro, en un festival, en una reunión, en un curso, o sea, ya empiezan a haber otro tipo de experiencias. Ahorita estoy trabajando en esos tres niveles y la idea es seguir, de hecho también acompaño proyectos que, bueno, mujeres emprendedoras que estén en este proceso de hacer sus proyectos en el área de, bueno, proyectos ecológicos, educativos, culturales, que estén en este foco de aportar a la regeneración de nuestros territorios. Vale, mi Maga. Sabes que dentro de estas experiencias que vengo teniendo acompañando a las mujeres en su mudanza al campo, una de las cosas que me he dado cuenta es que, bueno, no hay recetas en esto, porque, Mm. bueno, son historias distintas, experiencias distintas, sueños que aunque son de vida en el campo, también son diversos, ¿no? Y una de las cosas que surge siempre es como ese tema bueno, es que mudarme al campo tiene que ser que es que me voy ya de la ciudad o es que esto es por fases. Y allí me gustaría preguntarte un poco porque lo dices en tu experiencia, esto de, bueno, es que es posible que en la ciudad empiece nuestro tránsito al campo. Por ejemplo, Maga, que empezó esta experiencia en la ciudad, desea mudarse al campo, surgió de allí esa idea. O sea, cuéntame un poquito de cómo ves este proceso, por partes o de sopetón o cómo. Bueno, mi experiencia, efectivamente, cada experiencia es distinta. En la mía particularmente ha sido un tránsito, o sea, ha sido pequeñas capsulitas de evidencias que me han ido acercando y haciendo como más clara más claro el panorama. Yo desde cuando estaba estudiando la carrera de urbanismo, pues, en estos cuestionamientos internos, yo decía, ajá, esto no, o sea, estas teorías y estas formas de hacer ciudad no me resuenan completamente. Entonces empecé a indagar un poco en este tema de la bioconstrucción, de la permacultura, y llegué a estar en contacto con cursos y encuentros de permacultura, por ejemplo. Pero no, en ese momento no di como el salto, pero sí estuve vinculada con algunos cursos puntuales y de hecho llegué a producir un curso de bioconstrucción ella cerca de la universidad, de hecho en los terrenos de la universidad. Pero ajá, es como una experiencia fue eso, ¿no? Luego estuve en contacto con una familia que tiene una unidad de producción familiar en el Latillo, en la zona rural de Latillo, que, bueno, también con una visión de agroecología, de recuperar agua de lluvia, de la siembra de plantas medicinales, de la siembra agroecológica, pues todo un planteamiento hermosísimo que iba muy en sintonía conmigo, ahí aprendí muchísimo. De hecho, en pandemia estuve viviendo un tiempo allá. Luego también estuve en la ciudad vinculada con movimientos de intercambios y trueques solidarios de alimentos. O sea, han sido distintas experiencias que me han ido acompañando y mostrando el camino, ¿no? Como un camino. Ajá. Esto puede contribuir, y así. Y he ido agarrando de diversas vías. Y recientemente, pues lo que me ha ocurrido es que, o sea, pues también acompañado de procesos de vida, ¿no? Estoy ahorita viviendo ya no en Caracas, sino en una ciudad que se llama San Cristóbal, aquí en Venezuela, ciudad pegadito de la frontera con Colombia, que es una ciudad de los Andes, muy cerca de Mérida, que tiene pues mucho, está rodeada de mucha montaña y de muchos pueblitos agrícolas, ¿no? Y que tienen como esta vocación, quizás no con la conciencia con la que estoy yo quizá visualizando, pero sí hay más experiencias ecológicas y de cuidado del ambiente y de cuidado de nosotros mismos, eh, que de alguna manera me invitan y me dicen, oye, esto por ahí va y me estoy acercando. ¿Por qué? Porque también hay otra dimensión o hay un territorio que es el territorio de lo económico, que no podemos dejarlo por fuera porque quizá en una época como que hubo todo un movimiento de ecoaldeas y tal, y no sé, quizás se desvinculaban del sistema económico, y aquí el desafío es decir, mira, el sistema económico es lo que está, o sea, nos guste o no nos guste, está en el mundo, lo mueve, lo moviliza. Entonces, apartarnos de eso, creo que ya hemos tenido experiencias en el pasado que nos han demostrado que, pues,
es un error. Es importante mirarlo como una dimensión también de este proceso, y cuando se incorpora eso, pues nos abre posibilidades de también hacer de este tránsito un tránsito acompañado de lo económico, para que no tengamos ese divorcio. Dices, ay, no, el dinero está en la ciudad, no aquí para la ciudad, matarme en la ciudad, es que después regresar. No, o sea, puedo irme acompañada también de esto. Claro, implica un proceso que es como el que es lo que tú haces, acompañar justamente en ese plan, que es importantísimo. O sea, yo creo que desde allí es que se puede lograr. Claro, cada caso tiene sus matices, ¿no? Pero no es una dimensión aparte. Y eso para mí es una ruta. No lo veo como que me voy a aislar completamente de la ciudad, porque justamente en el territorio, o sea, el territorio implica estas dos, digamos, estas dos áreas, el campo y la ciudad. Es una relación que no es mutuamente excluyente, sino que es una relación que se nutre más bien mutuamente. Y en ese nutrirse mutuamente, bueno, podemos ver que aparezcan opciones dentro de la ciudad, ya sean opciones de mercados, o sea, económicas, culturales, que estén vinculando el campo con la ciudad. Y viceversa, o sea, que también podamos tener en el campo ciertos niveles de tecnología que no vayan en detrimento de nuestro crecimiento en el campo, pero que tampoco, o sea, que sean potenciadores de esa experiencia en el campo. Entonces, yo creo que desde allí hay muchísimas oportunidades que podemos incorporar en ese tejido campo-ciudad. Y, por Vale. ejemplo, algo muy lindo que hace poco que estuve en Argentina y que acá en Venezuela también lo he visto, son están las huertas urbanas, por ejemplo, los parques donde la gente tiene posibilidad de hacer huertas comunitarias. Y el tema de, por ejemplo, ya en Argentina le llaman los nodos, ay, nodos de intercambio solidario, justamente de productores locales que te traen los bolsos de producción local de alimentos, se distribuyen en un sector de la ciudad y la gente está consumiendo alimentos agroecológicos y garantizados, pues, fuera de pesticidas y todo esto, está garantizado que eso le va a ser productivo para su salud, y no tiene los precios tan altos como los tendría si pasan por esa cantidad de intermediarios que ya sabemos que, pues, es lo que ocurre en los supermercados, etc. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades de vincular esa regeneración de territorios, ese tránsito entre estos dos polos. Y bueno, esa ha sido como mi experiencia hasta ahora y lo que he visto. Vale. Y en este momento, Maga, en este momento y en el medio de ese tránsito que ha sido y que continúa, ¿cuáles sientes que han sido como o que están siendo quizás en este momento tus principales desafíos? ¿Qué es eso que ves que, wow, como que es un poco cuesta arriba, que te está llamando a aprendizajes nuevos? O sea, cuéntame un poquito. Bueno, creo que lo más complejo hasta ahora ha sido justamente el salir de este esquema de acercamiento a la dinámica económica. Vengo de la ciudad, vengo como de estas estructuras, oficina 8 a 6, aunque yo ya venía muy distante porque ya venía como con trabajo freelance o medio tiempo o por proyectos, pero sin embargo son estructuras que mentalmente están allí, y que pareciera, cuando me quiero yo misma salir de esas estructuras, pareciera que hubiese una vocecita interna, fastidiosísima por cierto, que dice que eso está mal. Entonces cuando empiezo a ubicar otras formas, otras vías de ingresar a mi sistema económico, o de crear un sistema económico distinto, pues ahí se presenta el desafío, porque implica sí una responsabilidad, unos tiempos que yo misma me coloco, que voy entrando en contacto con personas que de repente no están tan cerca, sino que yo tengo que hacer el trabajo de buscarlas como con una curaduría, una especificidad muy, muy, muy rigurosa. Y bueno, van apareciendo, la verdad es que sí, porque uno ya comienza como a resonar en eso. Pero creo que ese ha sido como el desafío. Implica también mirarme cómo me veo yo en ese tránsito, o sea, cuál es el producto, servicio, cuál es el valor que le estoy agregando a esa cadena en la medida en que voy avanzando hacia esa dirección. Entonces, bueno,
creo que ese ha sido el mayor desafío hasta ahora, de acompañarme en ese tránsito, y es en el que estoy ahorita, justamente. Vale, y además un desafío de fondo importante, ¿no? Porque yo en ese camino incluso, y lo comento porque puede hacerle sentido a la gente que nos escucha, allí surge mucho el tema también, siempre como de esas contradicciones entre el mundo de lo económico y de lo ecológico, ¿no? Siempre como que es que, bueno, si estás buscando dinero, estás así contra la madre tierra, Ujú. de alguna manera es un pecado, ¿no? Entonces yo siento bueno, justamente en la transición al campo, una de las cosas es la integración, pues, o sea, la integración de esos mundos, como tú lo decías en algún momento también, este, el de incluso darle otros sentidos al tema del dinero, ¿no? Que efectivamente, bueno, es que el problema tiene que ver con que, bueno, el tema del dinero fue como secuestrado, Mm. por unas élites bancarias, o sea, digamos, por unos espacios allí efectivamente enfocados en el dinero por el dinero mismo, pero bueno, ¿cómo es que podemos hoy justamente dándole todo este sentido de un dinero al servicio de proyectos ecosostenibles, de proyectos como Lunarte, incluso cómo ese dinero se convierte en un aliado tremendo? Porque bueno, o sea, sin duda alguna es un mecanismo de materialización de bienestar y eso es lo que todos merecemos, ¿no? Y es parte como del territorio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, o sea, yo lo que quiero es mucho, mucho, mucho dinero y cada vez en manos de más gente que haga cosas hermosas. Eso es lo que queremos. Sí, Vamos por más sí, dinero, más. sí, sí, así es. Y yo veo, por ejemplo, que eso, mucha gente que se fue al campo con muchas ilusiones, muchos proyectos, pues desde su fuerza humana. Y bueno, no es que nosotros tengamos limitaciones, obviamente, pues es importante reconocer que tenemos un cuerpo físico que necesita descanso, que necesita unos ciclos para recuperarse, que va a envejecer, o sea, es inevitable, es parte de nuestro ciclo de vida. Entonces, a veces en ese esfuerzo como sobrehumano, que en algún momento pues podemos sacar esa fuerza, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces hay momentos donde necesitamos bajarnos de esa mecha, y en ese momento, ¿quién responde o cómo respondemos por nosotros? Y bueno, el dinero permite decir, bueno, mira, tú te puedes quedar descansando un tiempo porque lo necesitas, porque bueno, te picó algo, o sea, porque nos pasa, vamos a enfermar, o sea, es natural, es normal que nos enfermemos o que nos agotemos. Entonces en ese momento no es que te vas a morir de hambre, o sea, está la posibilidad de que tengas bienestar, incluso si no estás activamente produciendo o estás ahí en ese ciclo de, digamos, de explotación del que venimos en la ciudad. Entonces, yo creo que tiene mucho Incluso sentido. porque, incluso mi maga, porque hay muchas maneras de hacerlo. O sea, justamente como que el dinero, la cultura del dinero en la que hemos sido criados tiene que ver con el dinero como un asunto individual, ¿no? Pero también aquí es el desafío, como decías, incluso en coherencia con toda esta cultura de la madre tierra, que es la cultura de las interrelaciones, de los intercambios, de las redes. O sea, como justamente en redes nos podemos apoyar muchísimo y eso le da incluso mucho más valor ecológico, podríamos decirlo entre comillas, a ese dinero del que estamos Mm, hablando. Entonces, yo creo que además es una experiencia bellísima. sí, sí. Ay, qué rico, mi maga, esta conversa, aunque ya se nos está haciendo la hora, pero yo creo que nos da chance un par de cositas más, porque me encantaría que me contaras, ¿qué le dirías tú a la gente que te dice, ay, es que yo quiero mudarme al campo, pero es que, bueno, no he podido, no sé por dónde empezar? ¿Qué le dirías tú a esa gente? Bueno, primero que si eso es algo que realmente quieren, que dense la oportunidad de empezar, de dar el primer paso. Y el primer paso es simplemente manifestarlo, verbalizarlo, o sea, decir, yo quiero esto. Primero, si ya tú lo sientes, bueno, yo quiero esto, y en ese momento, pues seguramente van a resonar, van a venir personas que están en esa sintonía, si están escuchando esto, pues mucho más, y tienen la maravilla de que tienen a dos personas, bueno, a Mariluz, que ya tiene rato que avanzó en esto, bueno, yo que estoy ya empezando a dar pasos un poco más concretos, personas que podemos acompañar ese proceso, y que no es, o sea, entender que lo que, lo que nos mantiene en el no acción es el no dar el paso, es no dar ningún paso.
En cambio, si comenzamos a dar un pasito, ya el siguiente es en consecuencia y así. Y a lo mejor son 100 pasos, son 1000 pasos, pero ya diste el primero o el segundo, o vas por el 10, pero ya empezaste. Entonces, yo creo que tienen la ventaja, tenemos la ventaja, incluso yo tengo la ventaja de que hay otras personas que han empezado ese caminar, ese tránsito al campo. Tenemos referentes. Lo que siento que hay que hacer, bueno, es verbalizarlo y comenzar a dar pasos concretos en una dirección. Y van a aparecer, porque ya existen. Entonces, por ahí, pues, ya lo demás es voluntad, voluntad y acción. Me encanta, Maga, me encanta. Y bueno, quiero que nos cuentes de tus propuestas de talleres, quiero que nos cuentes de el, el programa Semilla, que a mí me parece que es una cosa hermosísima y yo quiero que aproveches de invitar a la gente, o sea, cuéntame, cuéntame. Porque como dices, hay Sí, muchas rutas, entonces, bueno, abramos espacios para que se aprovechen todas las rutas. A ver. sí, sí, bueno, el programa Soy Semilla justamente es un programa que estoy abriendo para empezar en los próximos meses, que tiene que ver con un acompañamiento, o sea, es un programa exclusivo porque son pocos cupos, es un acompañamiento de 3 meses en el que vamos a empezar con la apertura de un portal, ¿no? Yo le llamo así, la apertura del portal en el que vamos a intencionar qué es lo que nosotros queremos desde nuestro ser creador. O sea, eso que estamos esperando, que estamos deseando con el corazón, pero que a lo mejor no nos atrevemos porque sentimos que es muy lejos, que no sé qué. No, no, vamos a darle el espacio. Entonces ese primer espacio se le da es a través del acompañamiento de la creación de tu bitácora, que es el diario sentipensante. Es esa bitácora donde vamos a empezar a plasmar justamente todo ese proceso creador y que se va a empezar a manifestar en palabras. En el segundo módulo es mirar esa visión, o sea, darle espacio a cuál es la visión que tengo yo como ser creador, como mujer que está en el ámbito de la ecología, del arte, que siente ese llamado a hacerse cargo de sí misma desde la autenticidad, y en conexión con su entorno, con la regeneración de sí misma y de su hábitat. Pues vamos a empezar a mirar la visión, o sea, dónde estoy y hacia dónde voy. Y el tercer módulo ya es un plan de acciones que tendrá como bonus un acompañamiento extra de 30 días, justamente para que esas cosas que planteamos digamos, en papel y lápiz no se queden allí, sino que tengamos la oportunidad de comenzar a poner en práctica y que esa rueda empiece a andar. Entonces, bueno, es un programa muy hermoso, además que tiene varias dimensiones, va a estar participando también dentro de unas masterclass una nutricionista macrobiótica que nos va a acompañar en el enseñarnos un poco cómo es este proceso de la alimentación regenerativa desde los fermentos. También nos va a acompañar una coach corporal para enseñarnos cómo el cuerpo nos acompaña y cómo a través de ciertos movimientos corporales nuestro cuerpo nos puede entregar esa voluntad, esa fuerza para asimilar y poner en acción lo que viene bajando desde nuestra divinidad, le llamo yo, nuestra posibilidad creativa, mente, corazón. Entonces, hasta que no se convierte en acción, pues no van a pasar las cosas en el mundo material. Entonces, bueno, el acompañamiento viene dado de esa manera, yo seré la coach principal y bueno, la idea es poder seguir conectándonos también. Estoy segura de que allí van a llegar chicas que están en esa búsqueda muy intensa. Y aquí pues está la oportunidad. Si no es ahorita, pues será más adelante, pero aquí en este momento se está abriendo ese portal que somos la semilla, ¿no? Para nosotros poder crear el mundo regenerativo que aspiramos, para dejarnos de ver como las víctimas de un sistema, de todo esto. Nosotras somos las semillas creadoras, entonces esa es la premisa de esta formación, de este acompañamiento, asumir la semilla creadora que somos y sembrarnos en estos nichos regenerativos. Bravo, Maga. Bueno, de verdad, sí, todos los éxitos, todas las buenas vibras para esa iniciativa, que además es en el mes de agosto. Entonces, bueno, todo el mundo súper atento a las redes de Maga
para que, bueno, puedan entrar en contacto y puedan atreverse a dar este paso, lo que tú decías, hay que empezar, hay que dar el primer paso. Entonces, bueno, esta es una buena manera de dar el primer paso. Así es. ¿Qué quieres decir para despedirte, Maga? Vamos cerrando. Bueno, que si tienen alguna pregunta sobre la formación, sobre el acompañamiento o sobre alguno de los temas de los que hemos estado hablando acá, mis redes de Lunarte es @lunarteve, muy pequeña, por Instagram. Y bueno, a través de ese espacio y de mi correo lunartemaga también pueden escribirme cualquier duda, cualquier pues, situación que quieran que les haya resonado de esta conversación. Pues estaré disponible para que nos veamos, nos conversemos un rato y no perder como el espacio, la oportunidad, porque no sabemos a dónde nos puede llevar todo esto. Creo que si te resuena en el corazón, ya por allí hay información suficiente. Vale, muchísimas gracias, Maga, Gracias a Lunarte, ti. invocando, bueno, esta red de cada vez más y más gente al servicio de la Madre Tierra y cada vez más gente atreviéndose a hacer este cambio realidad para que, bueno, o sea, yo siento que es la punta de flecha para que este mundo sea diferente. Así que bueno, vamos por ello y bueno, un abrazote, Maga, desde Mérida al Táchira y desde los Andes venezolanos para todo el mundo. Ok, abrazo.